Vamos a darle la bienvenida a otro Carlos, pero es Carlos Meléndez, politólogo, socio fundador del 50+1, Grupo de Análisis Político. Él ha tenido durante toda la campaña una presencia muy importante en medios y en redes sociales sobre lo que hoy estamos viendo, empezando por esta publicación que se llamó Mini Candidatos. Y efectivamente lo que hemos visto en esta primera vuelta han sido porcentajes bastante pequeños y fragmentados de lo que podía anunciar que, digamos, miradas extremas en un lado y en otro pudieran juntarse eventualmente en una segunda vuelta. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Sí, efectivamente, hablamos de mini candidatos porque la dinámica de la competencia política cambió en esta elección. Los peruanos solíamos tener un electorado centrista, la mayor cantidad de personas estaban en el espacio moderado, pero a raíz de las crisis políticas que hemos vivido en los últimos años, han ido creciendo los extremos. Es decir, hay más personas peruanas que se reconocen como de extrema izquierda y de extrema derecha. Por lo tanto, la lógica de la competencia cambia. La gente, los candidatos, estos mini candidatos, ya no buscan moderarse, sino buscan irse hacia los polos. Es decir, hablarles a nichos electorales. Y por eso es que han ganado los dos nichos más significativos en términos de proporciones, pero los dos nichos que tienen más caudal popular, por decirlo de una manera. Como lo dije ayer en una entrevista, ha ganado la izquierda de Yanques, esta izquierda rural, conservadora en lo social, y ganó por otro lado, pasó a la segunda vuelta, la derecha con Tupper, esta derecha más urbana y más pragmática, ¿no? Sí. Señor Meléndez, yo quisiera preguntarle qué reflexión le merece la manera como la corrupción influye o no influye en el voto. Porque por los datos que tenemos hasta ahora, de los 3 congresistas con más alta votación, hay 2 que tienen situaciones judiciales complicadas. Por una parte, Martín Vizcarra y por otra parte, José Luna Gálvez. De los 3 más votados, hay 2 que están en esta situación. Solo se salva de ese trío Jorge Montoya, que no tiene problemas judiciales. Lo que sucede es que la corrupción también permite a algunos políticos, entre comillas, victimizarse, ¿no? Entonces, de hecho, el Poder Judicial y el sistema judicial en su conjunto no es necesariamente una institución evaluada positivamente por la opinión pública. Y de hecho, además, tener algún lío judicial o estar acusado de haber cometido algún delito es parte ya del CV de la mayoría de políticos peruanos. O sea, y para hacerlo más radical aún esta mirada. No solamente los presidentes han pasado por temporadas en la prisión, sino también algunos candidatos presidenciales. Por lo tanto, pero también porque se ha manoseado el tema de la corrupción y anticorrupción, digamos, en varios niveles del Estado peruano, ¿no? A eso iba, y por lo tanto, este manoseo, este uso parcial en algunos casos de la justicia permite a algunas personas, justamente o no, victimizarse. Desde candidatos para el Congreso, lo hemos visto con el expresidente Martín Vizcarra, hasta candidatos presidenciales y hasta socios de candidatos presidenciales. Hemos escuchado hoy día el caso del exgobernador Vladimir Cerrón, ¿no? Carlos, sí. Sí, Fernando. No, sí, adelante, Carlos. Carlos, quería dejarle esta pregunta planteada. En medio de este escenario en el cual las 2 candidaturas tienen un nivel de antivoto importante, ¿cómo se podría plantear la estrategia para captar justamente ese terreno tan grande que tienen, ¿no?, en esta segunda vuelta? Más del 50% para ser justamente el ganador de estas elecciones en segunda etapa. Quisiera pedirle por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la pausa y regresamos con usted. Seguimos en ampliación de noticias, 9:49 de la mañana. El diálogo es con el politólogo Carlos Meléndez. Estábamos hablando justamente de las perspectivas de esta segunda vuelta y le había consultado, Carlos, tenemos una segunda vuelta muy particular con postulantes que tienen un nivel de antivoto importante. Así que ¿cómo se debería plantear esta segunda etapa? ¿Bajo qué perspectivas o criterios usted la vislumbra?
Sí, bueno, efectivamente, la primera vuelta en la primera vuelta en el Perú se vota, en la segunda vuelta se veta, ¿no? Son los antivotos, son los anticuerpos los que terminan decidiendo quién va a ser el próximo presidente de la República. En ocasiones anteriores lo que hemos visto es que se ha tratado de moderar los candidatos para la segunda vuelta, y yo creo que esto no va a ser el caso ahora en el 2021. Yo más bien creo que lamentablemente para el país todavía hay espacio para la polarización. Una polarización en la que vamos a ver al candidato Castillo todavía buscando tener posiciones radicales, no solamente, ojo, en términos económicos, no solamente en términos conservadores también, y por términos conservadores no me refiero solo al tema de la equidad de género, sino también el tema de cómo se lidiar con la seguridad ciudadana, recordemos que es rondero, sino también en formas de democracia directa, democracia plebiscitaria. Que quieren emplear efectivamente para generar. Y aquí yo creo que hay un riesgo para la democracia liberal, porque cuando está hablando de mecanismos de democracia directa, lo está hablando pensando en el Tribunal Constitucional, hablando del BCR, es decir, de órganos de control. Entonces yo sí veo una polarización, que hay espacio para la polarización por ese lado. Bueno, en ese sentido yo quisiera insistir el tema de la democracia plebiscitaria. Por eso es que en el discurso de Castillo, y con menor ahínco, pero igualmente énfasis probablemente en Cerrón, se habla de que el pueblo va a gobernar, y cuando de eso se toma un candidato, vincula pues la parte emocional y la conexión de los postergados, que son demasiados en nuestro país. Es decir, esto no ha funcionado hasta el momento, y nosotros lo que estamos diciendo es darle la fuerza al pueblo para que me diga sí o no a cada paso que debe uno poner en práctica. Y eso podría ser una mayor precariedad institucional, por cierto. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el riesgo, porque la democracia directa es un instrumento positivo cuando se trata de fortalecer y de apoyar a la democracia representativa. Pero cuando se trata de la forma de cómo elegir a órganos de control o meterse con el equilibrio de poderes, recordemos que en Bolivia hasta los jueces son elegidos a través del mandato popular, ya estamos hablando de un camino posiblemente al autoritarismo. No digo que sea el caso, pero es un camino. Y la referencia con Bolivia no es una referencia casual. No. Nosotros hemos estado distraídos pensando que Rafael López Aliaga era el Bolsonaro peruano, cuando en realidad fue el proyecto de MAS boliviano, lo más cercano a la especie política del MAS boliviano, lo que ha terminado ganando esta primera vuelta, ¿no? Bueno, y por eso es que ha habido tanto entusiasmo en Evo Morales inicialmente diciendo ganamos en el Perú. O sea, esa ha sido la frase, digamos, en Twitter que ha señalado. Pero Fernando tiene más preguntas. Sí, quería preguntar al señor Meléndez, ¿qué reflexión le merece la correlación entre el porcentaje de votos y las regiones de nuestro país? Porque es muy compacto el voto en la sierra a favor de Pedro Castillo, en la medida en que ha ganado en todas las regiones serranas, más en la costa sur y en 3 departamentos de selva, ¿no? Madre de Dios particularmente, y no ha ganado ni en Lima, donde no figura entre los 4 primeros, ni en el Callao, creo que no tiene congresistas por Lima simplemente, y tampoco en las regiones de la costa norte, ni en Ica. ¿Qué reflexión le merece esta relación entre el voto de Pedro Castillo y las regiones de nuestro país? Reiteradamente se está marcando, las elecciones marcan una grieta entre dos países al interior de Perú. Un país, Lima, con la costa norte, que vota por populistas de derecha, mientras que el mundo andino, radicalizado hacia la izquierda, termina votando por posiciones más antisistema. Por hacer comparaciones, Lima y la costa norte se comporta como el Chile de Piñera, y el mundo andino se comporta como el Bolivia del MAS, ¿no? Para hacer, eso es lo que tenemos dentro de nuestro país. Ahora,
Al interior de la región andina, desde Cajamarca hasta Puno, ha habido variaciones, no es una radicalización similar. Siempre hemos sabido que el sur es el sur radical, ¿no? Pero en el año 2016, recordemos que Cajamarca empezó a radicalizarse y tuvimos la votación de Gregorio Santos en aquella vez, que se replica ahora con Castillo. Pero lo que estamos viendo y lo nuevo de esta elección es el giro hacia la izquierda que ha tenido el centro del Perú con el proyecto de Perú Libre. Esta división entre estos dos países es, me parece, la estructura sobre la cual vamos a tener la división de preferencias con miras a la segunda vuelta. O sea, en el centro, básicamente, es decir, la mirada del centro es lo que ha cambiado, según te he entendido, Carlos. Exactamente, el centro ha girado hacia la izquierda, empatando en términos ideológicos al sur radical, históricamente radical, y más bien la costa norte se ha movido ligeramente hacia la derecha, acompañando ya el giro a la derecha que normalmente tiene Lima. Entonces, Lima y la costa norte van a favorecer candidaturas de derecha, es decir, tenderían a favorecer a Keiko Fujimori, y el mundo andino, especialmente el centro y el sur, y desde Cajamarca obviamente terminarían, esto lo vamos a ver en la campaña, favoreciendo la candidatura de Castillo. En eso esa es la grieta estructural que hay en el país, los ganadores y los marginados del modelo de los últimos años, que se expresaría en una segunda vuelta. Ahora, yo quisiera preguntarte, Carlos, teniendo en cuenta tu mirada también sociológica, en el caso de si hay una posibilidad de endosar votos, porque lo que hemos visto en las últimas elecciones es que ningún candidato tiene esa capacidad de endose como podría haberse visto en tiempos históricos en el país. Pero, por ejemplo, López Aliaga acaba de lanzarle una especie de ramo de olivo a Pedro Castillo, teniendo en cuenta que él dice que tienen coincidencias básicas en una visión del Perú pro familia, en fin, una visión del Perú que requiere una respuesta estructural. Y el otro lado está Hernando de Soto, que están, digamos, probablemente en conversaciones con Keiko Fujimori. ¿Cómo ves eso? Además de este eje izquierda-derecha en términos económicos y en términos de apoyar o no la Constitución del 93, que es una de las formas de competencia, la otra es el eje liberal-conservador. Y en ese sentido, sí, no creo más bien que el Perú esté dividido. La mayoría de peruanos tienden a ser más conservadores. Sean tanto pro mercado o sean pro Estado. La izquierda progresista, la izquierda... Es la gran perdedora, ¿no? Liberal, es la gran perdedora, efectivamente, porque lamentablemente para quienes creemos en posiciones progresistas, esta sigue siendo en el Perú una minoría. Entonces, esto sí puede haber un encuentro. A mí no me sorprendió para nada este gesto que le hace López Aliaga a Castillo, porque efectivamente ambos comparten una visión conservadora de la familia, de la tradición. Y eso tiene una fuerza trascendental, digamos, en las decisiones que puedan tomar en los núcleos familiares. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Siempre interesante conversar contigo. Es una mirada reflexiva, que es lo que hay que entender, ¿no? Que por qué pasan las cosas en nuestro país. Comenzamos a analizarlo probablemente después de que pasan, y es cierto que tenemos que entender mejor una mirada distinta de país a la que hemos tenido, ¿no?